Nos acompaña Yago Vázquez, que es coordinador de seguridad en ideas medioambientales. Cuando quieras, Sostenibilidad, ¿eh? El ámbito de la soste- seguridad todavía no está efectivamente, lo tengo metido en la entre cabeza, mis habilidades. efectivamente, coordinador de sostenibilidad, Sí, efectivamente. sí, perfecto. Pues muchas gracias, Jesús, Adelante. por la presentación. Y bueno, gracias a la universidad también para poder permitirnos participar en este foro que considero que es muy interesante. Espero que compartáis mi ilusión por la participación de ideas y bueno, básicamente lo que se trata hoy es de que os presente un poco nuestra empresa y que también explicaros un poco las vacantes que tenemos actualmente y por último, haré un breve repaso por todo el aspecto de empleo verde, expectativas de futuro en el ámbito estatal. Por lo tanto, si me permitís, os comparto la presentación. No, esta no es. Vale, creo que ya lo estaréis viendo. Sí, se ve. En cualquier momento, si queréis participar, estáis más que invitados. No tengáis ningún problema en interrumpirme, que estaré encantado. Y si no, al finalizar la presentación, también dejaré un breve espacio para que podáis plantear cualquier cuestión al respecto, ya sea sobre el proyecto, sobre el análisis de empleo, que veréis que me basaré en un informe muy específico, o sobre las ofertas que hemos publicado en el contexto de este foro de empleo. Bien, pues la primera parte será sobre todo presentar la empresa, porque creo que es un gran ejemplo de empleo verde y de las tendencias actuales en este sector. Eh, quiero mencionar que el tema del COVID, que está tan presente hoy en nuestros días y que nos trae tan pocas buenas noticias, yo creo que no es un hándicap a la hora de cumplir las expectativas de desarrollo en todo lo que es el sector asociado a sostenibilidad, que luego definiremos con detalle y en el cual se enmarca ideas medioambientales. Entonces, comienzo la presentación. Bueno, que sepáis que somos una empresa que ya tenemos una larga trayectoria. De hecho, comenzó en 1999, por lo tanto son 21 años. Evidentemente hemos pasado por la crisis económica de 2008 con altibajos, pero siempre ha mantenido su presencia y su actividad durante todo este tiempo. Si bien es cierto que en los últimos años hemos vivido un crecimiento bastante espectacular. Pensar que en los últimos 5 años hemos crecido un 500%, hemos quintuplicado la plantilla de esta empresa. Entonces, os explicaré un poco nuestro organigrama, nuestras funciones, nuestros proyectos, pero sobre todo quería dejar claro esta larga trayectoria de ideas medioambientales. Evidentemente, nuestra permanencia durante todo este tiempo no habría sido posible si no fuera por el código corporativo que nos avala, toda la solvencia a nivel técnico, profesional, toda la especialización que hemos recibido, que hemos podido adquirir a lo largo de todos estos años. Pero también, no solo como coordinador de sostenibilidad, sino como responsable de la responsabilidad social corporativa de la RSC de la empresa, también me gustaría destacar todo nuestro compromiso ambiental y social. Bien, os explico un poco también de cara a ofertas y de que podáis un poco situaros ante una posible candidatura en nuestra empresa. Nuestro equipo, actualmente somos ya 82 personas trabajando repartidas por todo el territorio nacional, está formada principalmente por ingenieros técnicos forestales y de montes, biólogos, como es mi caso, y quiero hacer un breve inciso a nivel personal, porque cuando yo me licencié, que seguro que a vosotros os suena muy retro eso de licenciarse, pero yo no conocía el plan Boloña, biología era una de las carreras con más paro de lo que era la rama de ciencias en aquel entonces. Yo decidí especializarme precisamente y apostar por el sector de la sostenibilidad y he de decir que nunca me ha faltado la oportunidad de trabajar tanto en el sector público como en el privado, con lo cual considero un acierto
esa decisión que tomé en su día, ya digo, de realizar 2 másters vinculados a ciencias y tecnologías aplicadas al análisis medioambiental y al desarrollo de energías renovables, pero considero que ese acierto, si en su día lo fue, hoy en día solo puedo reforzar que cualquiera de vosotros que estés pensando en especializarse o desarrollar su carrera profesional vinculado a la sostenibilidad, creo que por mi parte solo puedo animaros. Entonces, os decía que tenemos perfiles, creo que son 16 ingenieros técnicos forestales y de montes que actualmente forman parte de ideas medioambientales. Tenemos numerosos biólogos, ambientólogos, luego también tenemos técnicos en gestión de recursos naturales, arqueólogos, que son historiadores. Bueno, creo que tenemos más formación aquí, a ingenieros agrónomos, agrícolas, tenemos informáticos, y luego todo lo que es el área de administración, pues contamos con licenciados en económicas, en derecho, en ADE, es decir, ya veis que abarca bastantes disciplinas lo que sería el perfil de nuestro equipo actual, en el cual he de destacar que además somos un equipo relativamente joven. No os puedo decir exactamente la cifra, pero estoy seguro que nuestra media de edad está por debajo de la mía. Es decir, yo ya empiezo a ser un veterano en términos del equipo, porque diría que está entre los 30 y 40 años, sería un poco la media de edad de nuestra plantilla. Es bastante joven, con lo cual creo que puede ser también un aliciente a la hora de incorporarse, porque evidentemente contamos con gente muy veterana. Lo que os dije antes son 21 años de ideas medioambientales, pero eso no quiere decir que no contemos con mucha gente, con mucha sangre fresca en este sentido. Bueno, las áreas, digamos, que conforman ideas medioambientales, podríamos enumerarlas de diferentes formas, pero básicamente hoy hablaré de un área que es la de evaluación y vigilancia ambiental, un área que es la de ecología y patrimonio, otra que es la de biodiversidad, otra que es la organización y desarrollo, que es la parte más administrativa, y la de sostenibilidad y medio ambiente industrial, que precisamente es un poco la que yo capitaneo. Aquí para que le pongáis caras a toda esta gente que formamos parte de ideas medioambientales, arriba tenéis los 3 socios fundadores, los que iniciaron ideas medioambientales en 1999, Juan Manuel, Óscar y Luis. Y debajo tenéis una de las grandes áreas, ya lo veis, con todo el equipo de biodiversidad. Como nosotros evaluamos proyectos, luego ya os explicaré un poco más detalle, pero nuestra principal actividad es la evaluación de proyectos muy vinculados al desarrollo de energías renovables a lo largo de todo el territorio español, pues evidentemente tenemos personal con la capacidad de hacer inventarios ambientales igualmente en todo el territorio. Entonces, aunque aquí veis mucha gente, pero no toda está vinculada a nuestra sede de Albacete, sino que también muchos están repartidos por la geografía. Luego aquí en la izquierda veis el área de evaluación ambiental y sostenibilidad, capitaneada por Joaquín, el área de arqueología y patrimonio y por último el área de organización y desarrollo. ¿De acuerdo? Lo que os decía, nuestro ámbito es nacional, estamos desarrollando proyectos actualmente a lo largo de toda la geografía y aquí veis representado un poco pues, los técnicos que tenemos repartidos por toda España. Cifras podría dar muchos, que os daría un poco indicación de nuestra gran actividad, pero por mencionar una, hemos evaluado más de 18 gigavatios de instalaciones de energía renovable. No es lo único, pero solo para que os deis para una cifra del orden de magnitud de la gran variedad de proyectos que evaluamos actualmente y que ya hemos evaluado. Bueno, destacar que evidentemente nuestra excelencia viene avalada también por todas las certificaciones, tanto ISO 9001 como 14001,
que no solo hacemos registro de organizaciones, sino que predicamos con el ejemplo y nosotros mismos también hacemos el cálculo de la huella de carbono en nuestra actividad. De hecho, esta misma semana el MITECO ha publicado la calculadora con los factores de emisión del año pasado y justamente ahora estamos corriendo para para poder registrar la huella tanto de nuestros clientes que han confiado en nosotros para hacer ese cálculo de sus emisiones de gases de efecto invernadero, sino también nuestra propia huella que intentamos reducir a pesar de nuestro incremento de actividad, pero por lo menos que la ratio, digamos, no sea más favorable año tras año y avancemos de esta manera hacia la neutralidad climática, que es el objetivo final. Bueno, os decía, ahora estas son un poco las áreas, ¿no? Las diferentes especializaciones técnicas que tenemos en ideas medioambientales y entraré brevemente muy poco en detalle. Como esta grabación ya sabéis que será subida a la plataforma YouTube, podréis verlo con más detenimiento. Pero os decía que la gran protagonista sería todo, o sea, la principal asistencia sería esta evaluación de impacto ambiental de proyectos eólicos y fotovoltaicos en todo el territorio nacional. ¿De acuerdo? Asociado a esta evaluación hay muchas otras asistencias, pero digamos que esta es la principal, digamos la estrella y la que un poco nos ha llevado a ese gran crecimiento en los últimos años, asociado precisamente al boom de las renovables en el cual nos encontramos inmersos, pero que lejos de ser una burbuja, evidentemente forma parte de la estrategia europea de descarbonización de la economía, que ya sabéis que es una apuesta muy importante para ser 100% la energía eléctrica de origen renovable y una electrificación de todo el sistema. Como este es un sector muy dinámico, por ejemplo, comentar que una de los proyectos, varios proyectos que ahora tenemos en desarrollo, están, por ejemplo, relacionados con el hidrógeno verde, que ya sabéis que es la producción de hidrógeno, pero precisamente a partir de energía eléctrica renovable. Entonces, bueno, ya os digo, es algo que nos obliga constantemente a reciclarnos, a formarnos, pero lejos de ser un obstáculo, yo creo que es un aliciente más de la oferta de trabajo que nosotros podemos llegar a representar. Entonces, evaluación de impacto ambiental y, lógicamente, también hay una evaluación paralela de todo lo que es el patrimonio histórico, cultural del lugar donde se desarrollan los diferentes proyectos. Y, evidentemente, la especialidad es muy diferente de los que solemos hacer los estudios de impacto ambiental. Y ahí entra nuestro equipo de arqueología. Al ser una empresa con tantos perfiles tan variados, lo que nos permite precisamente es hacer una evaluación con diferentes miradas, desde diferentes perspectivas, evaluando todo aquello que tiene valor, cuáles son las afecciones de los proyectos. Entonces, toda la parte, lógicamente, de yacimientos arqueológicos, paleontológicos, bueno, todo lo que haga referencia a este patrimonio histórico-cultural, pues es evaluado por nuestro equipo de arqueología. Todo eso al final va en un documento en el cual se integran todas esas miradas, pero digamos que es muy interesante y casi obligatorio esa multidisciplinariedad a la hora de evaluar cualquier proyecto a nivel ambiental y cultural. Luego, antes destacaba el gran número de perfiles que tenemos de tipo forestal e ingenieros de montes. De hecho, yo creo que el 100% han sido formados precisamente en la Universidad de Castilla-La Mancha. A mí a lo mejor me notáis por el acento que muy manchego no soy, pero la mayoría de nuestro equipo se ha formado efectivamente en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y lógicamente todo ese know-how de nuestros forestales e ingenieros pues nos lleva también a ofrecer una enorme variedad de asistencias asociadas a ordenación de montes, bueno, a la gestión en definitiva de nuestro terreno forestal, temas de prevención de incendios, etcétera. Bueno, es muy variado, ¿de acuerdo?
Yo simplemente es hacer 4 pinceladas y luego, ya digo, si queréis que en algún momento entre en profundidad en cualquier aspecto, lo haré encantado. Esta es mi área, pero no por ello me quiero detener más en ello. Destacar lo que hablábamos, que ahora es cierto que el cálculo de huella de carbono está muy en auge. Estamos ahora realizando diferentes empresas que apuestan por esta sensibilidad y poder hacer el cálculo de su huella de carbono, pues nosotros la apoyamos, no solo en el cálculo, porque el cálculo por sí solo no tiene demasiado sentido, sino precisamente medir con el objetivo de reducir esa contribución al cambio climático. Pero hacemos muchas más cosas. Por ejemplo, para no hablar solo de renovables, nosotros llevamos proyectos también, por ejemplo, del sector ganadero, de plantas de gestión de residuos, plantas de ámbito energético, pero no fotovoltaica y eólica, es decir, ya digo, del sector agrícola, regadíos, bueno, es muy variado, tenemos un amplio abanico de proyectos que nosotros podemos evaluar desde nuestro equipo. Y luego también prácticamente cualquier tipo de trámite que una empresa requiera a nivel ambiental realizar con la administración, nosotros lo abarcamos. Por ejemplo, informes de contaminación de suelos, informes de afecciones a la atmósfera, a la calidad del aire, cálculos de huella hídrica. Bueno, hay una gran variedad de asistencias y de ayuda que podemos prestar a una empresa siempre en este ámbito que es el de la sostenibilidad. No somos una ingeniería, somos una consultoría. Entonces, más que clientes, lo que nos gusta es vernos como partners ambientales de estas grandes empresas, bueno, grandes, pequeñas, hay de todo tipo de tamaños, de prestar la asistencia en cuanto a mejorar su comportamiento ambiental de su instalación. Luego, el apartado de biodiversidad, digamos que esto se centra mucho en el trabajo de campo. Por ejemplo, desarrollan censos muy importantes de avifauna. Ya sabéis que precisamente uno de los impactos principales de las plantas de generación de renovable recaen sobre la avifauna, sobre nuestras queridas aves esteparias, sobre las grandes rapaces, especialmente la eólica y las infraestructuras eléctricas asociadas, pues es muy, muy importante tener muy claro antes de autorizar un proyecto, saber perfectamente, conocer qué elementos de valor hay en eso y cómo puede afectarle el proyecto y cómo evitar que esos impactos tengan lugar. ¿De acuerdo? También se plantean, a veces que evidentemente no es posible evitar el impacto, también se plantean medidas compensatorias y nosotros también ayudamos a la hora de diseñar estas medidas, de manera que favorecer al máximo la integración de las plantas en su entorno. Entonces, esto sería todo el apartado de biodiversidad. Y luego también tenemos proyectos más novedosos, como por ejemplo el Biocano Utility, que ya tiene trayectoria y que ahora estamos tratando de reactivar, que por ejemplo se basa en detectar la mortalidad de fauna mediante la utilización de perros adiestrados. Ya tenemos experiencias y casos de éxito en este sentido, creemos que es una herramienta muy útil y es un ejemplo de proyectos más o menos novedosos que desarrollamos. Luego está todo el tema de regeneración ambiental y otro ámbito que a mí me gusta mucho por mi trayectoria, ya que yo he sido educador ambiental durante muchos años y luego como técnico de la administración pública también he sido responsable de precisamente la educación ambiental de una administración local, pues también nos gusta cuidar mucho este área que aunque es pequeña, ya digo, la tratamos con mucho cariño y hace relación a toda la formación y educación ambiental dirigida a público escolar, familias, etcétera. Muchas veces, de hecho, es algo que estamos tan comprometidos que hacemos como parte de nuestra RSC. Es decir, hay eventos, por ejemplo, deportivos que patrocinamos recientemente en La Pulgosa, en un parque de aquí, de la ciudad de Albacete, pues nosotros precisamente ofrecíamos talleres medioambientales vinculados a ese evento deportivo, ¿no? Es decir, ya no solo es
digamos, con una transacción económica, sino que muchas veces vamos más allá y desarrollamos este tipo de acciones dentro de nuestro compromiso social y ambiental. Bueno, sí, respecto a los clientes, yo creo que mejor que la presentación, nuestro mejor escaparate es la web. Os animo a entrar en ideasmedioambientales.com y ahí podréis ver mucha información actualizada y, por ejemplo, podréis ver que aquí he cogido una pequeña representación de los clientes que tenemos, porque habría que hacer scroll bastante para poder llegar a verlos todos. He cogido algunos representativos, administraciones públicas, promotores de energía renovable muy importantes, del sector primario, veis aquí COSUR, Forlasa, del sector de agua, Aguas de Albacete, Arcos, que estamos haciendo precisamente la huella de carbono, administraciones públicas, os decía, pues tenemos ayuntamientos como el Bonillo, que este año hemos hecho una campaña de precisamente educación ambiental relacionada con la temática de residuos, la recogida selectiva. Bueno, es muy variado nuestro abanico, incluso incluye entidades, organizaciones no gubernamentales sin ánimo de lucro, como por ejemplo WWF ADENA, con el que colaboramos precisamente en un proyecto de reforestación de los pasados incendios que hubo asociados al Parque Nacional de Doñana. Y estamos precisamente vigilando por la restauración ambiental de esos espacios que se vieron tan afectados. Bien, y como os decía, pues el compromiso ambiental y social, aquí tenéis organizaciones con las que colaboramos habitualmente a nivel económico, pero no solo económico, sino que también intentamos participar de otras formas. Y bueno, destacar, por ejemplo, que el año pasado, sin ir más lejos, destinamos más de 14.000 euros para paliar todo lo que es la crisis sanitaria y económica derivada de la pandemia, con lo cual es un ejemplo de ese compromiso que nosotros tenemos con la realidad, con lo que nos rodea, y no solo a nivel ambiental, sino en muchos más ámbitos, el deportivo, cultural, salud, cooperación internacional. Es decir, intentamos un poco abarcar un amplio abanico de entidades, ONGs con las que colaboramos actualmente. Por ejemplo, ayer mismo nos visitaban los jugadores de Albacete Basket y nos gustó mucho recibirlos en nuestra oficina, dado que es una de las entidades deportivas de la ciudad que patrocinamos, por ejemplo. Bien, y ahora entraríamos ya, esta sería un poco la parte de la empresa, un poco para situaros en quiénes somos y también para que veáis hasta qué punto podéis o no encajar os gustaría subiros a este barco, por así decirlo. Y ahora paso a hablar un poco de todo lo que es el empleo, sostenibilidad y medio ambiente. Podría coger, hay una enorme cantidad de información, podéis coger un montón de informes de diferentes fuentes, sindicatos, bueno, hay de todo a nivel europeo, a nivel estatal, pero las conclusiones en general son las mismas y son muy optimistas en cuanto a las perspectivas de generación de empleo verde en nuestro país o en nuestra comunidad, cualquier ámbito dentro de la Unión Europea que queramos plantear. Entonces, aquí me basaré en este informe de Infoempleo y de UNIR, que es bastante reciente y que me gustó mucho, la verdad. Y básicamente será recoger unas pequeñas pinceladas. Este informe lo tenéis disponible, con lo cual os animo a descargaroslo y a analizarlo con más profundidad, porque hay entrevistas muy interesantes a empresas. Bueno, hay mucho más detalle del que yo ahora os explicaré de forma muy breve. Evidentemente, hoy en día el empleo verde ya tiene una importancia considerable. Estamos hablando de que 2,2% del Producto Interior Bruto de España, estamos hablando de que genera un gran valor económico y que en términos de empleo
estamos hablando de unas perspectivas espectaculares, como os decía. Se calcula la creación a nivel europeo de hasta 18 millones de nuevos de puestos de trabajo y ya si nos ceñimos en España, pues 52.000 solo asociados a la temática de residuos, que veremos que es una sola de las que podríamos categorizar dentro del empleo verde. Porque dentro del empleo verde, evidentemente, podéis encontrar diferentes definiciones y que cogen o no cogen a según qué ámbitos. Pero aquí os explico un poco este informe a qué se refiere cuando habla de empleo en sostenibilidad o empleo verde. Y son estos 8 grupos, ¿de acuerdo? El primero sería vinculado a todo lo que es el tratamiento de aguas residuales. El segundo, tratamiento de residuos, muy importante, este segundo grupo. El tercero, producción de renovables, también muy importante dentro de estos otros 8. Luego haremos alguna gráfica que así lo aclara. Luego está el cuarto, que sería vinculado a todos los espacios naturales protegidos, Red Natura 2000, etcétera. El quinto sería gestión de zonas forestales. El sexto, servicios ambientales a empresas y entidades, que sería, digamos, donde nosotros estaríamos integrados a primera vista, porque ya veis aquí consultoría ambiental, pero realmente nosotros encajamos en casi todas las categorías que estamos describiendo, porque evidentemente tenemos proyectos vinculados con todos estos ámbitos de los que estamos hablando. El séptimo sería educación e información ambiental y el octavo, agricultura y ganadería ecológica. Como os decía, en este gráfico circular vemos cómo destacan precisamente el ámbito de las renovables y los residuos, ¿vale? Es el empleo, ya veis que estas dos grandes franjas casi son el 50% de todo lo que es el empleo verde en economía sostenible. Y en este mapa en el cual se ve ya por comunidades autónomas, digamos que Castilla-La Mancha nos ubicamos en ni frío ni calor, ¿vale? Es decir, estamos hablando de entre 20.000 y 30.000 empleos asociados a los sectores que acabo de mencionar. Y en cuanto a los perfiles más demandados, ¿no? Es decir, este informe al final concluye de cuáles son esos perfiles que se están demandando y que se van a demandar vinculados a esta gran oleada de empleo verde que está llegando actualmente. El primero sería analista de soluciones y proyectos tecnológicos sostenibles. El segundo sería vinculado a todo el tema de PRL, prevención de riesgos laborales, medio ambiente y responsabilidad social corporativa. Aquí, de nuevo, nosotros estamos, evidentemente, ya no solo es la prevención de riesgos laborales propia de la empresa, sino que nosotros también hacemos de vigilancia ambiental, vigilancias de obras y es importante también todo esto, conocer bien estos aspectos en nuestro desempeño. Está el tema de consultor de logística sostenible, todo el tema de movilidad. Bueno, ya sabéis que precisamente hay una electrificación muy importante de la flota. Ahora, por decir algo, está el plan MOVES, que está intentando impulsar toda esa electrificación, los puntos de recarga, etcétera. Bueno, todo eso forma parte también de nuestro día a día, porque, por ejemplo, lo que os decía, no solo calculamos la huella de carbono de las empresas, sino que tenemos que ser capaces de proponer medidas de reducción y, por lo tanto, todo el tema de movilidad es crucial a la hora de reducir la huella de carbono de cualquier actividad. El tema de ecodiseño, que sí que es verdad que es más específico, aquí no seríamos los protagonistas, pero sí damos apoyo. Especialistas en economía circular, cada vez más las empresas nos piden asesoramiento en esta materia. Hoy mismo tengo una conversación de cómo aplicar medidas de circularidad al sector turístico, por poner un ejemplo de conversaciones de esta misma mañana. Lo que os decía, educación ambiental, lógicamente, sostenibilidad ambiental en todo lo que es producción de bienes y servicios, gestor cultural. Perfecto, Jesús, veo que lo has colgado en el chat, muchas gracias.
gestor cultural especial en sostenibilidad. De hecho, nuestro Departamento de Educación Ambiental también incorpora personas del ámbito de la arqueología, porque creemos que es muy importante esa visión amplia a la hora de valorar todo lo que es el patrimonio natural, histórico, etcétera, de cualquier lugar. Expertos en energías renovables, lógicamente, y la parte de ingeniería ambiental. Aquí teníais un poco los más perfiles. Como os decía, nosotros físicamente nos encontramos aquí en Albacete, tenemos la sede en la calle San Sebastián 19. Por necesidades, ahora abriremos también otra oficina en la calle Iris, pero como os decía, estamos abiertos a colaboraciones o incorporaciones en cualquier parte de España, ya que tener muy presente que nosotros ya teníamos incorporado el teletrabajo antes digamos, la imposición por parte de la COVID, pero ahora evidentemente es absolutamente la normalidad. Yo ahora os hago una conferencia desde mi casa, que está a escasos metros de la oficina, pero la mayoría de mi tiempo precisamente tengo esta modalidad de teletrabajo. Por lo tanto, tenemos las dos posibilidades, tanto trabajo presencial en nuestra sede o en la apertura que es inmediata de la oficina de la calle Iris, como también la posibilidad de teletrabajo o opciones mixtas. Aquí tenéis todos nuestros datos de contacto. Ya os digo, os animo mucho a nuestra web. También encontraréis publicaciones muy interesantes en el blog que os dará una buena idea de nuestros ámbitos en los que más trabajamos precisamente. Y como decía Isabel, yo también aprovecho para animaros y participar. Os puedo asegurar que todo lo que digáis solo será considerado a vuestro favor. O sea que no tengáis ningún tipo de recelo a la hora de plantear cualquier duda, sugerencias. Estamos encantados de poder profundizar en cualquiera de los aspectos que he mencionado a lo largo de la charla o, ya digo, cualquier cosa que queráis tratar al respecto. Muy bien, muchas gracias, Yago. Pues nada, es el momento de que os animéis, como han comentado, y que hagáis las preguntas que consideréis necesarias. Adelante. Hola, buenas. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Sí, adelante. Soy Rodrigo Iniesta y trabajo, estudio en la UCLM y quería preguntaros qué os parece la nueva ley de cambio climático que ha salido, está a punto de salir. Sí, ya se ha aprobado. En comparación con el tema de la oportunidad de empleo, ¿creéis que va a generar un tipo de empleo nuevo o va a reforzar algunos que ya estaban o cómo creéis que está ese tema? A ver, mi valoración de esta ley en términos generales es positiva. Cualquier ley, cualquier normativa medioambiental, evidentemente siempre tiene una doble lectura. Mucha gente ambientalista pensaremos que se queda escasa y que nos gustaría que fuese más ambiciosa, pero yo sin ninguna duda lo considero un avance. En términos de sostenibilidad en general y en términos que concretamente tu pregunta va referida al empleo, también. Tampoco creo que sea un cambio de paradigma en cuanto al empleo verde. Es decir, todas estas perspectivas que yo os estoy planteando, empleo verde, no han cambiado en cuanto a la aprobación de esta ley del cambio climático. Es decir, la estrategia europea está clara. Europa ha apostado porque en el año 2050 alcanzar la neutralidad climática y eso implica una enorme transformación a nivel y genera una enorme cantidad de oportunidades. El hecho de que España sea más o menos ambiciosa en la consecución de esos objetivos europeos, evidentemente influirá. Pero yo creo que, como digo, no es un cambio de paradigma. La línea, el camino está claro, el empleo verde va a venir sí o sí, con lo cual, ya digo, mi opinión es esta, que las perspectivas de empleo en verde son espectaculares y esta ley solo
refuerza la tendencia que ya observábamos anteriormente. Vale, muchas gracias. Y en A ti, cuanto Rodrigo. a la subasta de energía renovable, que Sí, últimamente se está subastando un montón, sí. ¿eso qué se va a traducir en más empleo en cuanto a consultoría de evaluación de impacto y estas cosas, me imagino? No particularmente. Es decir, nosotros, por ejemplo, tenemos muchos clientes que participaron en esa subasta. Tanto es así que yo mismo he colaborado en la elaboración de los planes estratégicos que debían presentar los adjudicatarios de esta subasta, con lo cual conocemos muy bien los proyectos, de quienes hablamos, etcétera. Pero esos proyectos seguramente se desarrollarían del mismo modo. La subasta lo que permite es un marco de certeza a nivel de que tú sabes que tendrás una retribución económica, pero es que realmente hoy en día las renovables no dependen únicamente de las acciones que se tomen por el gobierno. Es decir, simplemente con que la administración, digamos, no ponga palos en la rueda, ya es suficiente para que estos proyectos emergen. Y, por supuesto, todo el empleo asociado, en el cual nosotros, como os decía, estamos inmersos en este desarrollo de todo lo que son los objetivos del PNIEC y la gran potencia instalada a nivel de renovable que estamos vivimos el año pasado y que estamos viviendo este año, la subasta, de nuevo digo lo mismo, bien refuerza, pero no es ningún cambio de paradigma. Y a pesar de las cantidades tan importantes de potencias que estamos hablando, pero yo creo que hubieran tenido lugar esos proyectos de la misma manera. Ok, muchas gracias. Tenemos en el chat una cuestión que nos hace María Belén Hinojosa. Dice que le surge una duda de cara al futuro del empleo verde. Dice, todo nos lleva a pensar que el empleo verde irá en auge, dice, y sin embargo cada vez son menos los estudiantes que se animan a estudiar carreras como ciencias ambientales o forestal. ¿Qué cree que se podría hacer para aumentar a largo plazo las vocaciones en estas profesiones relacionadas con el medio ambiente? Muy buena pregunta y comparto totalmente el análisis. Me voy a permitir ahora dar una opinión totalmente personal y no en representación de nadie más. Pero yo creo que precisamente la universidad tiene un reto en estos aspectos. El tema de la sostenibilidad ha entrado en todo lo que es la enseñanza obligatoria. Y lógicamente la universidad en muchos casos ha cogido el guante, pero es posible que tenga un papel importante a jugar en cuanto a redefinir, porque ya sabéis que muchas veces el mercado laboral evoluciona a una velocidad diferente al que puede hacerlo ámbitos más académicos. Entonces yo creo que aquí todos tenemos un reto de adaptar las necesidades actuales y futuras a la oferta. Y no sé, yo también, precisamente desde, evidentemente, mi altavoz, que es una difusión muy limitada, pero yo de verdad que os animo a todos los que me estéis escuchando, independientemente de la formación que estéis cursando, a mirar con buenos ojos el participar en ese sector, porque evidentemente ya veis que los perfiles son muy variados y no solo estos que mencionas, María Belén, de, por ejemplo, ambientólogos o forestales, sino que la necesidad del empleo verde agrupa a muchos profesionales de muchas áreas. Y yo creo que al final se dará, pero es cierto que tal vez, no sé, en algo fallamos cuando vemos todas esas perspectivas de empleo, pero a lo mejor no estamos viendo las aulas a rebosar, ¿no? Como cabría esperar en este sentido. Muy bien. ¿Alguna consulta más? ¿Alguna duda? ¿No os animáis?
está empezando a haber, ¿verdad? Ya conciencia social, pero todavía no ha llegado a la sociedad de una forma, ¿no?, muy intensa, el tema educativo, ¿no? A lo que se refiere. Yo creo que es lo de siempre, ¿eh? Podemos ver el vaso medio lleno, medio vacío. Yo creo que la conciencia evidentemente ha crecido, por lo tanto la tendencia podemos ser muy optimistas, pero, pero yo creo que a lo mejor no es suficiente y deberíamos de intentar desde la educación ambiental, pero no solo desde la educación ambiental que planteada desde el espacio natural o desde el aula escolar, sino en todos los ámbitos. Yo creo que es muy importante que tomemos conciencia y de igual, ¿no? Que en ciencia siempre a veces decimos que se echa de menos más presencia femenina, ¿no? Y ahora se está haciendo tan buen trabajo a la hora de sensibilizar en este ámbito y de que la mujer se incorpore en disciplinas que todavía a lo mejor en la mayor una presencia más de hombres, pues igual yo lo diría en el ámbito de la sostenibilidad. Yo creo que tenemos que hacer un ejercicio de hacer atractivo todo este empleo verde para poder poder cubrir la demanda que nos viene encima. Vale, tenemos alguna consulta más. Amparo nos Sí, pregunta que si todas las ofertas publicadas son para prácticas. Eh, muy buena pregunta. Efectivamente, las ofertas que hemos publicado en las diferentes áreas son de prácticas, también porque lo planteamos como, ya digo, en el contexto del foro. Pero nosotros tenemos necesidad de incorporar gente, con lo cual no dudéis en remitiros vuestro currículum a través del foro, a través de la plataforma o a través del correo electrónico que os planteaba. Es decir, nosotros valoraremos cualquier candidatura que recibamos porque, como os decía, tenemos necesidad de incorporar gente y no solo gente en práctica, sino que estamos muy abiertos también a incorporar perfiles seniors que ya tengan experiencia o que ya tengan pues otro desarrollo. Muy bien, Nerea también nos pregunta qué posibilidad de empleo a futuro tiene un alumno recién graduado y sin experiencia en el sector medioambiental. Porque el mayor problema que solemos encontrar en la mayoría de ofertas laborales es que piden estudios especializados y años de experiencia, lo Sí, cual, bueno, pues es contradictorio. efectivamente, comparto totalmente y gracias por la pregunta esta reflexión y yo me siento reflejado y en su día muchos hemos pasado por esa impresión, ¿no? Estás pidiéndome algo imposible, es que sea joven recién licenciado y que además tenga experiencia. En nuestro caso concreto, te puedo decir que mucha gente ha accedido a la empresa y hoy en día forma parte de esa plantilla, es decir, te podría señalar gente en el organigrama que ha entrado sin ninguna experiencia, ha entrado como alumno de prácticas, sin haber acabado siquiera la titulación y que hoy en día forma parte de nuestra plantilla y está desarrollando. Por lo tanto, sin ningún tipo de experiencia previa. Nosotros lo que más valoramos es la actitud, es decir, nosotros consideramos que una persona con la actitud correcta puede ser formada en el seno de nuestra empresa. Tenemos muy bien arropados, tenemos gente que puede arropar a estos alumnos en prácticas y que pueden hacerle crecer, pero ya formando parte de nuestra plantilla. Por lo tanto, la posibilidad no te la voy a cuantificar, pero lo que te puedo asegurar sin ninguna duda es que existe y que no es ningún hándicap insalvable a la hora de poder participar en nuestro proyecto. Vale, Luis Ángel, en cuestión, vamos a ver, los puestos para el trabajo que pudiesen estar disponibles, nos quiere decir si se puede obtener, si se puede acceder sin haber terminado el grado o si es imprescindible haber terminado el grado. Eh, Nosotros lo que más valoramos son las competencias más allá de las titulaciones. Evidentemente, todos sabemos que detrás de una titulación hay un esfuerzo personal, hay unas competencias asociadas, etcétera. Pero digamos que no exigimos a priori las titulaciones por terminada y de hecho
os acabo de justo de mencionar ejemplos de gente en prácticas que todavía sigue cursando sus estudios y que ya está comenzando su trayectoria profesional dentro de nuestra empresa. Con lo cual, no hay un requisito obligatorio de tener la titulación, ¿vale? De todos modos, ya digo, eso no quiere decir que sea puertas abiertas. Evidentemente, nosotros tenemos necesidades de diferentes perfiles y en función se tiene que valorar caso a caso, pero ya digo, de entrada no hay ninguna barrera insalvable. Es decir, no tener el título, no tener experiencia profesional, no lo consideramos una experiencia, un obstáculo insalvable, porque nuestra experiencia nos demuestra que hemos acertado permitiendo esa oportunidad. Además, estamos concienciados con los datos de paro joven que tenemos actualmente y creemos que en este sentido es muy interesante el poder ofrecer ese tipo de oportunidades. Muy bien, no sé si hay alguna cuestión más. Nerea da las gracias porque dice que es una A alegría encontrar vosotros. empresas así. Y bueno, pues si no tenéis ninguna cuestión más, damos por finalizada la sesión, agradeciéndole a Yago su participación, la paciencia que tuvo con el cambio de fecha por los problemas Es por técnicos fuerza que hubo. mayor, paciencia, Efectivamente. seguro que vosotros habéis tenido que tenerla Sí, mayor que pasamos la un mal mía. rato ese día, sí. Estoy seguro, estoy seguro. Agradecer a todos los participantes y bueno, pues es una alegría que haya habido cierta interacción, que os hayáis Me animado a alegro, yo preguntar. también me alegro.